Usted, dado que lleva desde el 2006 y que ha jugado un papel relevante en la investigación, usted y el equipo que usted coordina ha jugado un papel relevante, si no protagónico, en la investigación de la Gürtel, ¿está de acuerdo con la consideración que eleva la Fiscalía de banda organizada o trama criminal? Nosotros, en los informes que hemos ido elaborando desde el principio, hemos partido de una visión, como es nuestra forma de trabajar en la investigación de la delincuencia organizada, con una metodología, con una aplicación de una visión omnicomprensiva, es decir, vemos toda la organización en su conjunto y lo que hemos puesto de manifiesto son los indicadores que tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como los organismos policiales internacionales, Europol e Interpol, consideran para establecer que existe una organización delictiva o con esos fines. Entonces, desde el principio hemos ido definiendo una serie de rasgos que nos permitían indiciariamente, de forma presunta, estar ante una estructura que respondía a ese perfil. O sea, eso se deriva del informe que ustedes han realizado. Nosotros aportamos unos elementos indiciarios que son objeto de valoración por la Fiscalía. Indicadores y rasgos, como ha señalado. Sí. Que son compatibles o homologables con los que determina Interpol. Es decir, no son inventados por ustedes. Sí. Evidentemente nos ceñimos a lo que los tribunales evalúan y valoran. Vale. Bien. Ayer, en el desarrollo del juicio de la Gürtel, ayer tuvo lugar la declaración de Luis Bárcenas. Él, más concretamente su abogado, él señaló que es inocente. ¿Usted cree que él es inocente en función de la investigación que ha venido llevando a cabo durante todo este tiempo? Como comprenderá, yo no puedo emitir una opinión o una valoración respecto a las responsabilidades penales de las personas porque no me corresponde. Yo aporto unos elementos que presuntamente encajan con la definición de los tipos penales que aparecen en el Código Penal y ahí me quedo. Esa es mi posición. Entonces, evidentemente, existen unos elementos indiciarios plasmados y que efectivamente han dado luego soporte a los escritos de acusación. También señalaba, creo en este caso su abogado, que él no había aportado, o que no se había llevado, que es lo contrario de aportar, que no se había llevado ni un duro del Partido Popular. ¿Usted cree que eso pudiera ser posible, a la par que, según señala su informe, haber incurrido en supuestos penales? Uno de los informes que nos encomendó el magistrado instructor, que está incorporado a la pieza primera época, que se está juzgando en estos momentos, tenía como objetivo la identificación, la determinación de correspondencias entre los flujos de dinero que existían en las cuentas que titulaba sociedades de las que era beneficiario económico y los apuntes que figuraban en documentos elaborados por él o información existente en la investigación troncal de Gürtel, y con el resultado que establecimos en cuanto a que no se puede establecer una correlación directa, salvo algunos casos muy específicos. Hay 2 o 3 casos en los que sí que existe esa correlación, pero en la mayor parte de los casos no se puede establecer por la propia dinámica de funcionamiento de la actividad diaria de las personas en cuanto a los consumos, los gastos, la disposición, el manejo de efectivo, etcétera, que es lo que se plasmó en el documento. Sí, para terminar ya con lo que tiene que ver con la declaración de Bárcenas ayer en la Gürtel y poder pasar ya a lo que serían los papeles de Bárcenas, una pregunta que si acaso solo por el personaje, en este caso por Luis Bárcenas, le refiero, porque no tiene exactamente que ver ni con Gürtel ni con los papeles de Bárcenas, y sí tendría más que ver con su actividad profesional a lo largo de todos estos años, y entiendo que por el conocimiento de la materia que seguramente usted atesorará. ¿Cómo se puede explicar a un ciudadano de a pie que Luis Bárcenas, que todavía, según su abogado, ostenta decenas de millones millones de euros en bancos suizos, no representa ningún riesgo de fuga y por tanto está en libertad provisional, mientras otras personas, recientemente la semana pasada, parece que presentan un elevado riesgo de fuga y se encuentran en prisión sin fianza? Digo, desde la experiencia del ejercicio de su profesión durante todos estos años. Pues a la hora de determinar las medidas personales que establece la ley de enjuiciamiento criminal,
Quien tiene que valorar los hechos es el magistrado instructor. Yo no conozco exactamente los informes, la documentación, soporte de la que acaba de mencionar. Nosotros no podemos ir más allá de aportar unos elementos indiciarios. La valoración y la evaluación de los riesgos a la hora de determinar o de catalogar unas medidas u otras corresponde al instructor, que para eso tiene la potestad jurisdiccional que le encomienda la Constitución. Vale. Sí, por intentar cumplir mi palabra y ser breve, me centro ya en los papeles de Bárcenas y con esto finalizaré. Usted en la labor de análisis, usted y su grupo, la labor de análisis que han tenido también de los propios papeles de Bárcenas, ¿considera o le parecen creíbles las anotaciones que él mismo entregó al juez? Tengo que indicar que los resultados de la verificación o no del contenido están plasmados en informes que van a ser objeto de enjuiciamiento posteriormente, salvo lo que se me ha preguntado anteriormente respecto a la compraventa de las acciones de Libertad Digital. Bien, y en cualquier caso, ¿le parece coherentes, digamos, el funcionamiento que de uno u otro modo se deja ver o se trasluce de los papeles de Bárcenas? ¿Le parece coherente con lo que ha podido investigar con anterioridad en la trama Gürtel, o le parece algo insólito o al menos absolutamente novedoso en la manera de traer dinero público para bolsillos privados en lo que pueda ser el territorio del Estado español? Es decir, ¿existe alguna lógica de coherencia en el funcionamiento o estaríamos hablando de una cosa ex novo? La disposición de fondos ajenos al sistema económico para hacer operaciones es una práctica que en las investigaciones de delincuencia organizada pues se produce. Entonces, en ese sentido, como conceptuación metodológica, uno de nuestros objetivos en las investigaciones es determinar si existen fondos B, fondos ajenos, que circulan y por dónde y de dónde vienen, que es el objeto principal, no solo que circulen, sino cuál es el objeto, porque si no, no podemos, los magistrados no pueden calificarlo, con lo cual, pues es una situación, digamos que persistente en las investigaciones de delincuencia organizada. Pues al hilo de eso va la siguiente pregunta, es decir, si en lo que es la trama Gürtel propiamente dicha, usted nos ha hablado de que, parte de los elementos de la trama Gürtel en lo que podría tener con luego el ejercicio presuntamente delictivo tenía que ver con la adjudicación de obra pública y urbanística, y a la vez nos señala que en los papeles de Bárcenas entre los donantes podríamos, porque no podía ir más allá, porque aparece en el informe, así lo ha señalado antes, no pretendo que vaya más, pero señala que podríamos estar hablando de donantes de la construcción en España. ¿No podríamos encontrar esa lógica de coherencia entre quiénes son los que pagan, a quiénes les pagan y por qué les pagan? Bueno, hay que ser extremadamente cuidadoso a la hora de definir comportamientos, y los que nosotros hemos puesto de manifiesto es porque existen documentos probatorios suficientes, entendemos, que nos permiten correlacionar hechos. Eso sí que existe, y que le puedo decir, en la pieza Primera Época, donde están documentados pues una serie de operaciones de adjudicación de obra pública y que derivan en un pago de comisiones, y que en alguno de los casos, concretamente en 2 ayuntamientos que he mencionado, parte de esos fondos se derivaron, o todos se derivaron, hacia dotar de mayor recursos para el soporte de procesos electorales. En ese caso concreto sí, en los demás. Vale, finalizo con una pregunta, simplemente por una aclaración. Es decir, cuando os han dado nombres concretos de dirigentes, en este caso del partido que más afectado está por las tramas que aquí estamos discutiendo, usted ha ido señalando si con carácter indiciario aparecía en los papeles o no. Hay una persona que, digamos, ha entrado dentro del saco de lo de los secretarios generales, que es Jaime Mayor Oreja. ¿Aparece también en esos papeles? Indiciariamente figura, sí. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, señor Matute. En representación del